los tiempos eran difíciles, con este asunto se hacen todavía, se tornan todavía más difíciles. Pero yo le tengo una buena noticia. Diga conmigo, hay una buena noticia en medio de todo esto. Y la buena noticia es que ante cada crisis que ha habido en la tierra, Dios siempre levanta una generación entendida. ¿Lo escuchó bien? Ante cada crisis, ante cada problemática, ante cada tiempo difícil que se ha vivido en la tierra, Dios ha levantado una generación entendida, sabiendo lo que tiene que hacer, sabiendo los pasos y las decisiones que tiene que tomar. Sabe que los hijos de Dios deberíamos de ser entendidos. Dígale al que está a su lado, tú tienes que ser entendido. Tienes que ser una persona entendida. Pero lo triste de ello es que no todos son entendidos. En primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, habla ahí de 12 tribus, de las tribus de Israel. Y de esas 12 tribus, cada quien hizo lo que tenía que haber hecho. Pero una sola tribu, de los de Isaacar, dice la Biblia, que ellos eran hombres entendidos en los tiempos. De las 12 tribus menciona ahí que 200, léalo conmigo. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. De los hijos de Isaacar, habla de una tribu, 200 personas principales eran entendidos en los tiempos, y que con ese entendimiento ellos sabían lo que tenían que hacer. En estos tiempos que vivimos, mi amado hermano, tenemos que ser entendidos y tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo es que podemos entender? ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser entendida? ¿Cómo podemos llegar a discernir los tiempos que estamos viviendo? Sabe que para poder ser entendidos y para poder llegar a discernir los tiempos que estamos viviendo, escuche bien esto, tenemos que ir al inicio de la creación de Dios. Vemos cómo Satanás, desde el inicio de la creación, se revela en el cielo contra Dios. Y esa rebeldía provocó que fuera desechado de la presencia de Dios. Pero a pesar de ello, Dios sigue sentado en su trono y Él sigue reinando con autoridad. En el inicio de la creación vemos a Adán, que había recibido la autoridad de parte de Dios para reinar en la tierra. Dios le entregó gobierno, Dios le entregó autoridad, Dios le entregó señorío, pero haciéndole caso a Adán, a Satanás, y rebelándose Adán contra Dios, Adán fue desechado y fue echado fuera del huerto del Edén. Pero a pesar de este incidente, Dios siguió sentado en su trono y sigue reinando con autoridad. Dios sigue siendo rey y Él sigue siendo Señor del universo. El problema es que muchos de nosotros hemos pensado que Dios está jugando a las vencidas y está jugando a las luchas con Satanás. Y para muchos tal pareciera que a veces Dios va ganando y otros llegan a pensar que Dios va perdiendo. Pero déjeme le digo algo en esta mañana: no hay tal cosa que así suceda. Nadie le puede ganar a Dios. Nadie le puede hacer frente a la soberanía y al poder de Dios y salir bien librado. Nadie que le haga frente a Dios, nadie que rete a Dios, sale bien librado. Y hoy no solo México, sino el mundo entero están entrando en una etapa donde los gobernantes y los políticos, escuche bien, están retando a Dios. Y no van a salir bien librados, porque no hay quien rete a Dios y salga con la victoria.
Todos hemos estado viendo en las noticias, no solamente en México, sino en todas las naciones de la tierra, las nuevas leyes que se quieren legislar, donde no solamente se pretende legalizar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Si se quieren casar, que se casen, no hay ningún problema si ellos quieren hacer con su vida lo que ellos quieran hacer. El problema es que solamente eso que vemos es la punta del iceberg. ¿Sí sabe a lo que se refiere esa expresión, la punta del iceberg? Cuando alguien dice eso, que es la punta del iceberg, en el mar, allá donde están aquellos pedazos de hielo en el mar, donde están los icebergs, normalmente se ve una punta y se ve que es pequeña o se ve que tiene un tamaño significativo, pero cuando se meten a bucear debajo del nivel del mar, se encuentra toda una roca inmensa que mide proporciones grandes y profundidades grandes, pero lo que sale solamente es la punta del iceberg. Así son estas leyes que se pretenden legislar en México y en muchas naciones del mundo. Es la punta del iceberg. Todo lo que hay debajo son cosas que tienen que ver contra los principios que Dios ha establecido en su palabra. Están saliendo por las redes sociales, yo no sé si usted lo ha visto, a lo mejor no, porque prefiere ver novelas y prefiere ver el fútbol y tantas otras distracciones. Pero están saliendo los manuales y los nuevos libros de texto donde nuestros niños o nuestros nietos, los que ya tenemos nietos, van a ser educados en las cuestiones sexuales, en las cuestiones morales, donde tal parece que los padres ya no tendremos autoridad sobre nuestros hijos en esa área, sino lo tendrán los gobiernos con sus nuevas políticas. A lo mejor usted dice, eso no me va a afectar a mí porque ya soy una persona grande, y está bien, pero va a afectar a tus generaciones que vendrán después de ti. El futuro de las generaciones tal parece que ya no estará en las manos de los padres o en las manos de la familia, sino ahora estará a cargo de sociedades políticas que quieren controlar y destruir la familia. A eso nos vamos a enfrentar. A eso nos estamos enfrentando ya. Mientras que las televisoras nos distraen con fútbol, nos distraen con novelas, mientras los problemas que suceden a nuestro alrededor captan más la atención, que no estamos poniendo atención a lo que se está tejiendo en el futuro de nuestra nación y de nuestras familias. El libro de los Salmos, capítulo 2, quiero que lo lea, versículo del 1 al 6, porque esto habla de lo que está sucediendo hoy en día. Salmo capítulo 2, versículo del 1 al 6, y dice así: ¿por qué se amotinan las gentes? Habla de gente que se levanta en contra de Dios, que se levanta en contra de los principios de Dios, que vienen en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué se levantan y por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Versículo 2: se levantan los reyes de la tierra, los políticos, los gobernantes y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, mire lo que dice el verso 3, subráyelo, porque ese es el propósito de estas leyes. Y como iglesia tenemos que despertar y abrir nuestros ojos para que sepamos lo que viene y ser entendidos en los tiempos para saber lo que tenemos que hacer. Versículo 3 dice que ellos están tramando romper las ligaduras y echar de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, habla de Dios. El Señor se burlará de ellos. Vamos, reunámonos y vengamos y rompamos las ligaduras y echemos de ellos sus cuerdas. Eso es lo que se pretende y eso es lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Que todo aquello que nos ligue con Dios y todo aquello que nos ligue contra los principios de Dios sean rotos.
Esas son las políticas de hoy en día. Y lo triste es que como iglesia no estamos haciendo nada, o si estamos haciendo es muy poco contra todo esto que viene. Da tristeza como los diseñadores del mundo, los pensadores del mundo, aquellos que están marcando las tendencias de la sociedad, ellos llevan décadas completas tratando de romper las cuerdas y las ligaduras de todo aquello que Dios ha diseñado desde el principio. Y este es con el único propósito de sacar y de erradicar del corazón del hombre todo lo que Dios ha establecido como principios para dirigir la vida de todo ser humano. ¿Y qué es lo que hacemos como iglesia? ¿O qué es lo que vamos a hacer como hijos de Dios? Dice el salmo que leíamos hace un momento: ¿por qué se amotinan las gentes y el pueblo piensa vanidades? Otra traducción dice: mientras los hijos del Altísimo piensan vanidades. Hoy en día estamos más preocupados edificando nuestro propio reino. En lo personal, yo creo que muchos de los cristianos de hoy en día están metidos en tantas cosas, enfrascados en tantas cosas, en vez de pensar cómo traer el reino de los cielos a esta tierra, a tu vida, a tu entorno. Hoy en día las iglesias, y lo digo porque pertenezco a una confraternidad de pastores, hoy en día las iglesias se enfrascan tanto en discusiones doctrinales, batallan tanto en ponerse de acuerdo, que si la música debe de ser de una manera, que si la vestimenta debe de ser de otra, que si a la hora de hablar y predicar el evangelio debe ser de una o de otra manera. Mientras los filósofos, mientras los pensadores de este tiempo se han dedicado a diseñar el futuro de la sociedad y nos están diciendo cómo debemos de vivirla, y muchos están haciendo caso a ello. Hoy estamos viendo la culminación de lo que esos diseñadores del mundo estuvieron durante siglos planeando. Mientras que la iglesia y mientras que los líderes estaban involucrados en tantos otros asuntos y muchas veces edificando un reino personal antes de edificar el reino de Dios en la tierra. Simplemente porque no hemos querido hacer eso, traer el reino. Dios ha venido hablando en los últimos domingos acerca de traer el reino, de establecer el reino en nuestra vida y en nuestro entorno. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Esta es la que debe de marcar el rumbo y la dirección de nuestra vida. Ahí es donde están los principios de Dios para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Hemos creído en Jesús, le hemos recibido en nuestro corazón, hemos oído enseñanzas acerca del reino, pero nada o muy poco ha estado sucediendo. Mire, es como si alguien nos diera una tarjeta de débito. ¿Alguien conoce las tarjetas de débito? Son tarjetas que tienen dinero en el banco. Y es como si alguien nos diera una tarjeta cargada de cientos y de miles, y por qué no creerlo, de millones de pesos en esa tarjeta. Una gran riqueza está depositada en ella. El dinero suficiente para aprovechar todo en la vida. Pero cuando vamos al cajero y metemos esa tarjeta de débito, lo primero que hace el cajero es pedirnos un código de acceso. Y si usted no sabe ese código, usted no va a poder retirar aquello que usted necesita. Podrás tener una tarjeta, podrás saber que esa tarjeta contiene recursos tremendos, pero sin los códigos no sabremos cómo sacar y retirar ese dinero que se nos ha entregado. ¿Sabe que así sucede con el reino de Dios?
De nada sirve saber todo acerca de Dios. De nada sirve saber todo acerca de Jesucristo. De nada sirve conocer la Biblia de memoria. De nada sirve si no hemos podido establecer el reino de Dios primeramente en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestro entorno. Muchos de nosotros anhelamos establecer el reino de Dios. Yo anhelo establecerlo. Y lo quiero establecer en mi vida, y lo quiero establecer en la vida de mi familia y en la vida de mis generaciones que están llegando y van a llegar después de mí. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Tenemos el conocimiento, tenemos la palabra, pero no tenemos los códigos. Queremos hacer avanzar el reino, pero nos faltan los códigos. Yo no sé si usted recuerda cuando estaba en la escuela, sobre todo en la primaria, recuerdo yo eso. Como cuando estábamos ahí en la explanada, los maestros nos ponían a marcar el paso. ¿A cuántos de nosotros nos pusieron a marcar el paso? A ver, levante su mano. ¿Cómo nos ponía el maestro? 1, 2, 1, 2. Parecía que avanzábamos, pero estábamos parados. Parecía que avanzábamos, nos cansábamos como si estuviéramos avanzando, pero solamente estábamos parados en un solo lugar. Así sucede muchas veces en nuestra vida. Pensamos que avanzamos, creemos que vamos avanzando, pero lo único que estamos haciendo es estar en un solo lugar marcando el paso. Mi amado hermano, hoy más que nunca tenemos que avanzar con el reino de Dios para hacer retroceder el reino de las tinieblas. Porque los pensadores y los diseñadores de este siglo se nos han adelantado y están implantando sus ideas en nosotros, en nuestra mente y en el corazón de nuestros hijos. Se nos han adelantado porque solamente hemos estado marcando el paso. Estos pensadores han planeado todo y a través de décadas han estado entretejiendo estrategias que hoy están llegando, muchas de ellas a la culminación. Abre los ojos, iglesia. Gradualmente nos han estado llevando, sin darnos cuenta, a romper con los principios de Dios. Y estamos llegando a aceptar con ello los nuevos órdenes y las nuevas directrices que se están estableciendo ya en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer? ¿Estará ya todo perdido y solamente podemos sentarnos y ver el desarrollo de las cosas? ¿Usted qué cree? ¿Que lo hagan otros? Yo me siento a comer palomitas, a ver el fútbol, a ver las novelas. Yo me siento a edificar mi reino personal, a preocuparme por yo, por mi familia y nada más. Los demás que se rasquen con sus propias uñas. ¿Qué podemos hacer? Dios no está jugando a las vencidas con el diablo. Dios ya derrotó al maligno. Él ya venció al diablo. Él ha sido derrotado. Hace un momento celebrábamos la Santa Comunión. Él ya fue exhibido públicamente y Cristo triunfó sobre él en la cruz. Y me gusta cómo dice la escritura en primera de Timoteo, y quiero que lo lea, capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 17 dice: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Un Dios inmortal, un Rey invisible, un Rey sabio y poderoso que ha vencido. El reino de Dios es inamovible. Significa que el reino de Dios permanecerá firme y permanecerá en pie. Y ese es el reino que tú y yo representamos. Y ese es el reino que tiene que echar en corrida al reino de las tinieblas. El libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 dice así:
Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, fíjese lo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y dice al final del verso 15, y Él reinará. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Y esto tiene que estar bien grabado, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Porque esto quiere decir, amada iglesia, que al final no saldremos maltrechos, al final no saldremos perdidos ni avergonzados, porque Él habrá triunfado sobre todas las cosas. Esa es nuestra esperanza, que Él ya venció, que Él ya triunfó. No saldremos por la puerta de atrás diciendo que la iglesia fracasó en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Saldremos por la puerta de enfrente con la victoria en nuestras manos, porque Él ha vencido. Él ha vencido. Tenemos que entender los códigos del reino para poder echar en corrida el reino de las tinieblas que quiere tomar ventaja y que ha venido ganando terreno a causa de la ignorancia del pueblo de Dios. Necesitamos los códigos. Y para ello tenemos que entender que en medio de la caída de Satanás y la restauración final, se está librando una batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Que desde la caída de Satanás, cuando él fue desechado y él fue arrojado desde los cielos a la tierra, desde ese día hasta la restauración final de las cosas, hasta que Cristo venga por su iglesia, se está librando una batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y el problema es que tú y yo estamos en medio de esa batalla. Por muchos años la iglesia, y yo me incluyo como Vida Nueva, hemos venido manteniendo una actitud a la defensiva y no a la ofensiva. Y no estoy llamando a la anarquía ni estoy llamando a la violencia, no me lo malinterprete. Pero por muchos años la iglesia se ha mantenido con esa actitud a la defensiva. Nos hemos estado defendiendo de lo que el enemigo ha estado haciendo. Nos hemos estado defendiendo, nos hemos estado escondiendo, hemos estado agachando la cabeza, queriendo mantener la paz y la armonía. Y la iglesia, en lugar de avanzar, en lugar de conquistar terreno en el establecimiento del reino de Dios en la tierra, nos hemos involucrado en actividades y en programas. Tenemos nuestra agenda llena y cargada de cosas y hemos olvidado establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo nos damos cuenta? Vea lo que sucede. Vea quienes gobiernan, vea quienes tienen la autoridad. Decimos que la iglesia tiene autoridad, pero al final de cuentas nos damos cuenta de que quien tiene autoridad es quien determina cómo deben de ser las cosas en donde estamos viviendo. ¿Cuáles son estos códigos del reino? ¿Sabe que no todos lo saben? Y no todos quisieran saberlo. Tenemos que aprender esos códigos para vivir con esa mentalidad de reino. El evangelio de Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 8 dice así: Jesús les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Jesús no le estaba diciendo eso a toda la gente que le seguía, no. Jesús tomó aparte a 12 de ellos y les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos, a los otros, les es hablado por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces quiere decir que muy pocos son los que van a entender estas cosas que tienen que ver con el reino. Muchos entraron a esta mañana en este auditorio y van a salir igual que como entraron.
Pero algunos tomarán conciencia de esto y sabrán lo que tienen que hacer. ¿Cómo podemos entender la influencia? Escuche esto. ¿Cómo podemos entender la influencia del reino de Dios en nuestra vida? ¿Por qué hablamos español? ¿Alguien tiene una idea por qué hablamos español? Porque nuestros padres nos lo enseñaron, porque en la escuela es lo que nos enseñaron, porque es el idioma que habla nuestro país. Pero sabe que no siempre fue así. Hablamos español porque un reino vino desde lejos navegando y vino y se estableció aquí en nuestro territorio. Y aprendimos su cultura, aprendimos su lenguaje, aprendimos su religión. Y por eso es que hoy en México se habla español, se sigue una cultura y se siguen tendencias y tradiciones. Porque un reino se atrevió a venir desde lejos y conquistarnos y establecer lo que hoy conocemos. ¿Usted sabe por qué Estados Unidos habla inglés? Porque un día un reino vino desde lejos. Los ingleses y los irlandeses. Y con ellos trajeron toda una cultura. Y los conquistaron. Y plantaron sus tradiciones. Plantaron su lenguaje y tantas otras cosas. Y lo mismo pudiéramos decir de Canadá, otro país. Fue conquistado por los franceses, un reino que vino desde otro lugar y se estableció en aquella región. Y ellos hablan su idioma, saben sus tradiciones, porque un reino les conquistó. ¿Qué tendría que hacer la iglesia aquí en la tierra en medio de estos tiempos difíciles? Tenemos que dejar que la cultura del reino de Dios se establezca en nuestra vida. Porque solamente así vamos a ser influenciados por la cultura del reino. El Señor es el Rey del universo. Un día Dios quiso traer su reino aquí a la tierra. Y por eso formó a Adán del polvo de la tierra. Y por eso formó a Eva de la costilla de Adán. Esto es lo que los gobiernos y los políticos quieren cambiar. Pero un día Dios quiso traer el reino a la tierra. Y formó a Adán y formó a Eva. Formó un matrimonio. Formó un diseño original de Dios. Y lo estableció en la tierra. Y Dios, mi hermano, pasó toda su genética, la transmitió a Adán y a Eva. Adán representaba los códigos del reino en la tierra. Había una conexión divina entre Dios y Adán. Adán traía el reino de Dios en la tierra. Pero el diablo, Satanás, metió su cuchara, como siempre lo hace. Y Adán perdió tantas cosas. Tantas cosas perdió Adán que fue desechado del huerto del Edén, del reino que Dios había establecido para Adán en el huerto del Edén. Y con eso se perdieron los códigos del reino. Y desde Adán hasta Jesucristo, el Señor ha intentado una y otra vez que esos códigos vuelvan a nosotros. Y cuando usted lee la Biblia, todo el Antiguo Testamento, Dios hablando, dejando modelos, dejando una maqueta de cómo es que Dios quiere que la vida del hombre sea, influenciada por el reino de Dios. En los 3 primeros capítulos de Génesis se encuentra el modelo original de los códigos del reino. Usted quiere saber los códigos del reino, vaya al principio de la Biblia, porque al principio están los principios del reino de Dios, los códigos que deben mover nuestra vida y que deben de mover el futuro de nuestra nación. Hoy quiero mencionarte 7 códigos. Quizás no acabe, ya llevo 36 minutos de la hora que debo de estar aquí parado.
Pero quiero hablarte por lo menos de 7 códigos que se encuentran en estos capítulos de Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Código número 1. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Este es un código inamovible. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que creó las cosas, por Él subsisten, por Él nacieron y por Él se sostienen. Ese es un código que no debe de cambiar. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De la nada Dios puede crear cosas. De la nada Dios puede hacer que las cosas sean. Y este es un primer código poderoso que debe de ser plantado y establecido en nuestro espíritu. Dios es creador. Lo puede decir conmigo: Dios es creador. Dígalo con convicción: Dios es creador. El segundo código que podemos ver en esta escritura, en Génesis capítulo 1 versículo 27, que dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. El segundo código es que Dios establece la familia. La familia es un diseño de Dios. Y no solamente tenemos que creerlo en nuestro corazón, sino que tenemos que hacérselo saber, especialmente a los políticos y a los gobernantes que un día lleguen a estar frente a nosotros. Dios creó la familia antes que Dios creara reinos en la tierra, antes que Dios estableciera naciones, antes que Dios estableciera una sociedad, mucho antes que la religión se estableciera. Dios establece a una familia, porque es el modelo, es el diseño. Un hombre para una mujer, anti-homosexualismo. Y lo digo con toda la expresión, porque quizás un día no se va a poder decir desde este púlpito. Dios creó al hombre y a una mujer, anti-homosexualismo. Usted como cristiano y como hijo de Dios, usted no tiene que estar de acuerdo en lo que ahora se está tratando de establecer. Yo veo con mucha tristeza cómo hay cristianos, hijos de Dios, algunos miembros de esta iglesia, algunos. Pues yo estoy de acuerdo en que haya matrimonios homosexuales. Va contra todo principio. Se unirá el hombre a su mujer, una sola mujer. No se unirá a sus mujeres, antipoligamia. Son conceptos sociológicos. Es lo que nos ha hecho funcionar como sociedad por siglos. Es algo transcultural. Son principios del reino. No es que el muchachito se llevó a la novia y la embarazó. No, no tiene que ver con eso. Es entre el pacto de un hombre con una mujer. Porque es como Dios lo establece. Es como Dios lo diseña. Y este es un principio y un código que los políticos y los gobernantes quieren erradicar por completo. Si esta ley se autoriza, se estará diciendo que Dios se equivocó o que Dios no existe. Lo que estos políticos y gobernantes no saben es que cuando se toca un principio de Dios y se transgiversa y se trastorna y se tuerce en estos códigos, se desquebraja la columna vertebral de una nación. Y esto es lo que está pasando. Yo no sé lo que vivirán nuestros nietos y los que vendrán después de ellos. Tercer código:
Dios creó al hombre para la grandeza. Es una verdad que ha sido o se ha ido perdiendo a lo largo de la historia dentro de la iglesia. Si la gente que no conoce a Dios cree que Dios los hizo para la pobreza, para la escasez, pobres de ellos, porque no conocen la verdad de Dios, no conocen los principios de Dios, no conocen los códigos del reino de Dios. Pero más tristeza da que dentro de la iglesia haya quienes creen esa mentira del diablo. El tercer código es que Dios nos creó para ser hombres y mujeres para la grandeza, no para la pobreza. Dios creó al hombre y lo diseñó para vivir una excesiva prosperidad. Usted lo puede encontrar en Génesis. Ahí están los principios, ahí están los códigos del reino. Génesis capítulo 1, véalo conmigo. Génesis 1, versículo 28. Así creó Dios a Adán y a Eva. Génesis 1, verso 28, y dice: y los bendijo Dios. Cuando tú tienes la bendición de Dios, hay prosperidad, hay grandeza, hay abundancia. Alguien diga amén. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, júzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y les dijo Dios: he aquí te doy toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en el fruto que da semilla es tuyo. Oiga, yo no veo aquí escasez. Yo no veo miseria. Yo no veo pobreza. Yo veo a un Dios que establece códigos de prosperidad, de abundancia, de bendición. Versículo 30 y dice: y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en todo aquello que hay vida, toda planta verde es tuya. Administrala bien. Y dice al final del versículo 30, que dice: y fue así. Lo que Dios dice, lo que Dios bendice, lo que Dios establece, así es. Mi hermano, el diseño de Dios así es y así funciona. No es una vanidad. No tenga miedo a la grandeza, no tenga miedo a la vida de plenitud, no tenga miedo a la abundancia, no tenga miedo a la prosperidad. No es vanidad. El diablo ha querido hacernos creer eso. Pero aquí están los códigos del reino. El diablo quiere quitar eso de nuestro corazón, quiere quitarlo de nuestro espíritu. Pero tienes que entender que con este código del reino fuimos creados y fuimos diseñados por Dios para la grandeza. Dígale al que está a su lado: entiéndelo, mi hermano, entiéndelo. Mire, le voy a demostrar que ese código está en usted. Cuando a usted le va mal, ¿qué es lo que primero sucede en nosotros? ¿No nos sentimos mal? ¿O a alguien le da gusto cuando le va mal? ¿A alguien le da gusto cuando emprende un negocio y no le va bien? ¿A alguien le da gusto cuando tiene pérdida de algo? Cuando empezó un negocio y le invirtió y perdió dinero, ¿le da gusto? Alguien dice: gloria a Dios, amén, aleluya. Nadie dice eso. ¿Sabe por qué? Porque dentro de nosotros, en nuestro espíritu, está ese código con el que Dios nos diseñó. Porque no fuimos diseñados para perder. No fuimos diseñados para ser unos fracasados. Por eso cuando hay una derrota en tu vida, por muy pequeña que sea, te sientes mal. ¿A cuántos les gusta lo bueno? A ver, levante su mano. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó eso? No menosprecio ningún vehículo. Yo tengo un vehículo del 2006, Cascabelea.
Pero si a mí me ponen un vehículo de un modelo atrasado y me ponen un vehículo de un modelo reciente, ¿cuál cree usted que yo voy a escoger? ¿Por qué? Si me ponen una casita chiquita y me ponen una mansión, ¿cuál cree usted que yo voy a escoger? ¿Se da cuenta? Si a usted le dice, le voy a dar 2 regalos, y uno es un sobre que hay 1,000 pesos, y en otro es un sobre que hay cientos de miles de pesos, ¿cuál va a escoger usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es vanidad? ¿Es orgullo? ¿Es presunción? No, mi hermano, es porque ese código está dentro de usted. Porque fuimos diseñados por Dios para la grandeza. Por eso anhelamos cosas, por eso soñamos con tener, por eso anhelamos y nos vemos haciendo y teniendo. No es vanidad, es la genética del reino que está en nosotros. Pero no podemos hablar de un reino y representar otras cosas. Mire, Salmo capítulo 8, versículo 3 en adelante. Quiero que lo leamos, por favor, todos. Póngalo en el proyector. Salmo capítulo 8. Me gusta este salmo porque habla de la genética del reino dentro de nosotros, que no es vanidad, que el diablo ha querido hacernos creer esa mentira, que los que no creen en esto de la grandeza de parte de Dios para nosotros nos lo han hecho creer a través de mensajes en el Facebook y en las redes sociales. Déjelos en su miseria, déjelos en su pobreza, pero usted y yo tenemos códigos del reino. Salmos capítulo 8, versículo 3 en adelante dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, el verso 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Subraya el verso 5. Le has hecho un poquito menor que a los ángeles. Somos un poquito menor a ellos. Y lo coronaste de gloria y de honra. Subraya el versículo 6. Los códigos del reino están en nosotros. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste. Ayúdeme, por favor. Todo lo pusiste. Y luego dice el versículo 7: ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo, dice este salmista en el capítulo 8, todo se lo entregaste al hombre. Y está hablando del huerto del Edén. Está hablando de Adán, porque Adán fue diseñado con esos códigos del reino. Y esto es lo que tenemos que trabajar en nosotros y dentro de la iglesia. Mi amado hermano, saque esa genética equivocada que hay dentro de usted. Saque esa genética que el mundo y los pensadores de este mundo y los filósofos de este mundo le han puesto dentro de usted, que le han hecho conformarse con lo que tiene. Usted fue creado por Dios para muchas cosas más. Número 4, el 4 código. El pecado tiene un final desastroso. No se espante, no se asuste, mi hermano, es una realidad. Todo lo que entra en contacto con el pecado sufre pérdida. La Biblia habla mucho acerca de aborrecer al pecado. Y a estas alturas de nuestra vida en Cristo debemos de haberlo entendido bien, porque este código, si no lo cuidamos y lo establecemos en nuestra vida, nos va a llevar a muchas pérdidas. No se trata solamente de decirle a la gente que si estás en pecado te vas a ir al infierno. No se trata de eso. Ir al infierno es el último eslabón de nuestra vida.
si no corregimos a tiempo y desechamos al pecado. Ir al infierno es la culminación final de todo ser humano que no enderezó su caminar y sus pasos en su vida y prefirió seguir pecando. Pero el cuarto principio es que el reino o el pecado o la vida de pecado nos hace tener pérdida, nos hace sufrir pérdida. Si estás adulterando, si estás robando, si estás maldiciendo, si estás haciendo cosas contrarias a lo que Dios ha establecido, entras en un terreno donde vas a sufrir pérdida. Vas a perder autoridad. No tendrás autoridad para establecer el reino. Vas a perder tu identidad, vas a perder tu autoestima, vas a perder a tu esposa, vas a perder a tu familia, vas a perder a tus hijos. Si entras en contacto con el pecado y no te apartas de él, vas a perder tu imagen, vas a perder tu testimonio, vas a ir a ser denigrado a un ciudadano de segunda o de tercera clase. Este es un código importante para nuestros tiempos. Tenemos que tener claro que el pecado tiene un final. La paga del pecado es muerte, separación, pérdida. Y esto tenemos que hacérselo saber a la gente, a los que no conocen de Cristo, pero también que lo sepan los que están dentro de la iglesia y que se dicen ser cristianos. Tenemos que enseñarle a la gente a valorar la obra de Jesús en la cruz. Tenemos que establecer este código en quienes aún no lo conocen, que fueron lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Dice la Escritura que hemos sido escogidos por Dios para ser reyes. ¿Y qué más? Sacerdotes. Este es el quinto código. El quinto código, Apocalipsis capítulo 5 verso 10 dice: nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y dice al final del versículo 10: y reinaremos sobre la tierra. Este es un código que está en nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, los reyes, ¿cómo reina un rey? Lo dijimos la semana pasada, como no hemos nacido en una monarquía, no sabemos eso. Nacimos en una república, nacimos en una nación democrática donde el pueblo decide, mas no así en las monarquías. Pero ¿cómo es que gobierna un rey? ¿O cómo es que reina un rey? Yo le voy a decir cómo. Un rey reina a través del lenguaje. Lo que habla, lo que dice y lo que declara es un hecho. Se establece reino y es un hecho. La Biblia dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay poder en tus palabras, hay poder en lo que tú hablas. Y este código, mi hermano, es un código poderoso del reino. Nos lleva a tener mucho cuidado con lo que pensamos y con lo que hablamos. El corazón, la mente y la lengua están conectados. Y lo que hay en tu corazón y lo que tú piensas, terminas hablándolo y terminas haciéndolo. Si tú vas a ser rey, porque así lo dijo el Señor, y nos has hecho reyes y sacerdotes. El rey reina, el rey gobierna, el rey tiene autoridad con lo que habla, con lo que declara. Jesús hablaba y vivía a través de decretos. Hay gente que dice que los decretos no son de Dios. Los decretos carnales no son de Dios. Los decretos conforme a la voluntad de Dios son de Dios. Jesús le habló al mar y le habló al viento y estos le obedecieron. ¿Está conmigo? Jesús le habló a los demonios que estaban en un gadareno. ¿Y qué hicieron los demonios?
le obedecieron, le pidieron permiso para salir del Gadareno y meterse en unos cerdos que estaban por allí. Jesús le habló a Lázaro estando muerto, ¿y qué sucedió? Lázaro se levantó y caminó. Jesús le hablaba a los ojos de aquellos que eran ciegos de nacimiento, y aquellos hombres recibían el milagro. Mire, mi hermano, Cristo es el prototipo de Adán. Adán tomó autoridad y Adán tomó gobierno sobre toda naturaleza que Dios le dio. Donde Dios plantó a Adán, Adán tomó autoridad. Y todo lo que hizo Adán en su tiempo, cuando estaba en el reino, dentro del huerto, todo lo que Adán declaraba, eso sucedía. Todos los nombres que tienen los animales, las plantas, los peces que hay en el mar y todo lo que se arrastra, todo nombre de árbol, ¿sabe quién lo declaró? Adán. Eva se llamó así, ¿por qué? Porque Adán lo declaró. Yo no sé si usted está entendiendo este código. Hombres como Elías, que hablaban al cielo para que éste se cerrara, y así como lo declaraba Elías y así como lo confesaba Elías, así sucedía. Ay, es que eso de los decretos no es de Dios. Eso es una mentira del diablo. Y si usted como hijo de Dios lo está creyendo, usted no tendrá autoridad de reino en la tierra. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, vino delante del rey Acab y le dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por lo que yo hable, por lo que yo decrete, por lo que yo diga, entonces así va a suceder. Ahora le dijo Dios a Elías que dijera eso. Elías tenía los códigos del reino dentro de él. Y cuando tú tienes los códigos del reino dentro de ti, te vas a atrever a tener una fe que es más allá de lo que tú te has imaginado. Una fe expectante, una fe atrevida, una fe que para muchos pudiera llegar a pensar que es una fe loca. Imagínese por un momento a Josué en la Biblia. De las tantas cosas que José hizo y de las tantas cosas que José habló y de las tantas que él declaró, hubo algo que a mí me impacta. Él se atrevió a dar una orden con su boca, y lo que él declaró y lo que él dijo, esto sucedió. Solo un loco se atreve a hacer lo que hizo Josué. Léalo, Josué capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Josué capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué le habló a Dios en el día en que Jehová le había entregado al amorreo delante de los hijos de Israel. Había una batalla, estaban librando una batalla. Venían los amorreos, venía un gran ejército sobre y contra los hijos de Israel. Ellos eran pocos y no podían vencerlos, y Dios le dijo a Josué: este día no tengas miedo, yo los voy a entregar en tus manos, pero tienes que vencerlos. Y el día se estaba acabando, el día estaba llegando a su final, y Josué hizo una locura. Josué capítulo 10, verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo Josué en presencia de todo el pueblo de Israel. Mire lo que dijo. Es una locura lo que este hombre se atrevió a decir. Le habla al sol y le dice: sol, detente en Gabaón. Y no solamente eso, sino que voltea a la luna y le dice: y tu luna, detente en el valle de Ajalón. Quizás serían como las 6 de la tarde. El día se estaba acabando. El sol se estaba metiendo por un lado y por el otro lado la luna estaba saliendo. Y si Josué no vencía y derrotaba al enemigo, la victoria no sería de él. Y cuando Josué ve esto, algo loco se le vino a la cabeza.
Voltea y ve al sol y le dice: sol, detente. Ahí en Gabaón, hacia aquel rumbo estaba aquella población. Y voltea y ve la luna y le dice: y tú, luna, detente en Ajalón. Y dice el versículo 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente venció a los enemigos. No, yo no creo en los decretos. Los decretos no son de Dios. ¿Quién dijo? A un loco que se le ocurrió decirlo porque un día decretó algo y no le sucedió. A un cristiano desanimado que un día quiso tomar autoridad, pero no tenía los códigos del reino y se agarró como loco queriendo hacer cosas pensando que Dios le iba a obedecer, y Dios no hizo caso. Y entonces ahora publica en internet y publica en Facebook y publica en las redes sociales que eso no es cierto. Y usted, como hijo de Dios, lo está creyendo. ¿Por qué no cree lo que hombres de Dios hicieron en la Biblia? Como este Josué. La tierra se paró por todo un día, mi hermano. Yo no sé si usted alcanza a entender esto, pero se rompieron todas las leyes gravitacionales de nuestro globo terráqueo. Todo porque un loco, y perdone la expresión, hacia Josué, lo digo en el buen sentido de la palabra, todo porque un hombre se atrevió a tener fe suficiente y activar los códigos del reino que estaban en él. Josué se movía en esos códigos. Por eso cayeron las murallas de Jericó. Por eso este hombre venció a ejércitos más numerosos que él, porque él caminaba en esos códigos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dios no va a obedecer decretos carnales. Dios no va a mover su poder ni su reino a favor de nosotros cuando estamos decretando cosas carnales. Cuando tú declaras conforme a la palabra de Dios, como rey que eres, declaras y reinas sobre la tierra con la palabra conforme a la voluntad de Dios. Lo que tú estás hablando, lo que tú estás decretando, tiene que ver con propósitos redentivos. La gente tiene que ser redimida, la gente tiene que ser alcanzada, la gente tiene que ser salvada. Para eso son los códigos del reino, no para edificar tu reino personal. ¿Está conmigo? Son para establecer el reino de los cielos en la tierra. Hasta aquí le voy a dejar. Pero necesitamos los códigos del reino. Diga conmigo: yo necesito los códigos del reino. Vamos a ponernos de pie, porque algo que vamos a ver la próxima semana, y tiene que ver con el resto de los códigos, póngase de pie, es que Dios nos hizo, en nuestro espíritu, Dios nos hizo personas con una dualidad: reyes y sacerdotes. Y esta es la parte importante del reino de Dios, que todo rey en la Biblia reinaba, tenía gobierno, tenía autoridad, porque era rey puesto por Dios, pero también tenía un lugar de adoración como sacerdote. Reyes como David, que reinaron, gobernaron, que tenían una unción de rey, gobernantes poderosos, pero también tenían un tabernáculo para venir y adorar a Dios. Y ese es el problema en muchos en la iglesia. Queremos la unción de rey, queremos la unción de gobierno, queremos la unción para hablar, para decretar, para establecer gobierno. Y solamente queremos hacer funcionar una parte de esa dualidad de nuestro espíritu. No queremos pagar el precio
de adoración. No queremos pagar el precio de venir a la presencia de Dios. Un sacerdote tiene un altar. En los tiempos bíblicos había un altar, y el sacerdote venía y oraba y buscaba la presencia de Dios, y Dios decía lo que tenía que hacer, pero hasta ahí llegaba la función del sacerdote. El sacerdote tenía que venir delante del rey y decirle: rey, así dice el Señor que esto y esto tiene que hacerse. Y el rey, con la autoridad que él tenía, con la unción que él tenía para reinar y para gobernar, hacía lo que el sacerdote le había instruido. Ahora a ti y a mí Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ese es un código poderoso, mi amado hermano, que tú puedes venir a tu altar en la presencia de Dios, orar a Él, buscarle a Él, y Él va a dar dirección para tu vida. Y entonces te vas a levantar con la unción de rey, con la unción de gobierno, con la unción de autoridad, y te vas a poder parar delante de cualquier problema, delante de cualquier situación, y tú vas a poder hablar y vas a poder decretar y vas a poder establecer el reino de Dios. Y las cosas suceden porque somos reyes y sacerdotes. Pero hay quienes no quieren pagar ese precio. Y entonces quienes no pagan el precio de la adoración, el precio del altar, el precio de venir a la presencia de Dios, no tendrán autoridad, no podrán establecer reino en la tierra, y van a ser presa fácil para que los pensadores, para que los filósofos, para que los Floyd de este tiempo vengan y nos digan lo que tenemos que hacer, cuando hay una palabra suprema que marca el rumbo y la dirección de nuestra vida. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, por esta palabra que ha sido soltada, por esta semilla de vida que ha sido soltada sobre mis hermanos en esta mañana y en esta tarde. Oro, Señor, para que esta palabra no caiga en corazones de piedra, sino que caigan en corazones de carne. Que sea una palabra, Señor, que logre cambiar la dirección de sus vidas, en el nombre de Jesús. Que hoy podamos entender, Señor, que somos hombres y mujeres de reino, que tenemos un código de reino para caminar, para avanzar, para establecer, para llevar las cosas de tal manera y de tal forma, Señor, que tu reino se establece. Y que, Señor, mientras avanzamos con tu reino, el reino de las tinieblas retrocede. Haznos entender estos códigos, Señor. Quizás haya muchos más, hoy solamente mencionamos 5 de ellos, suficientes para establecer reino en nuestras vidas. Levante su mano. Padre, yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a tus hijos en esta tarde, Señor. Yo declaro que el reino de Dios hay en sus vidas, que el reino de Dios está entre nosotros, que tu reino se establece, que somos parte de una cultura, que quitaremos la genética de mexicanos, de españoles, y que implantaremos la genética del reino en nuestra vida. Nos dejaremos influenciar por esa genética en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, cielos abiertos sobre Ciudad Mante, cielos abiertos sobre Tamaulipas. Declaro bendición tras bendición sobre Mante, sobre cada municipio en Tamaulipas, Señor. Declaro, Padre, que tus hijos hoy salen en paz de este lugar y regresan a sus casas en paz, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.